sino que yo los escogí a ustedes. Jesucristo le está diciendo eso a sus discípulos. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, cualquier fruto, el fruto que usted sienta y quiera. No, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Gloria al Señor. Puede estar sentado. Y en esta hora quiero predicar con el título Dos detalles sumamente importantes que involucran el llamado de Dios. Dos detalles sumamente importantes que involucran el llamado de Dios. Cuando nosotros analizamos la vida de Jesucristo y miramos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesús empezó su ministerio. Un ministerio que hasta el sol de hoy sigue alcanzando a las personas. Ahora, el ministerio de Jesucristo en la tierra solamente duró 3 años. Y hasta el sol de hoy se sigue predicando sobre él. Para los discípulos, el ministerio de Jesús durante esos 3 años fue un instituto bíblico. Fue un momento de capacitación. Fue un momento de preparación. Ellos no solamente aceptaron a Jesús y siguieron viviendo su vida común y corriente, sino que aceptar a Jesús en el término bíblico era dejarlo todo y seguirlo a Él. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vemos que en una ocasión, dice la Biblia que Mateo estaba sentado en el banco de los tributos. Y Jesucristo iba pasando y literalmente dice la Biblia que Él le dijo, sígueme. Y la Biblia registra que Mateo dejó lo que estaba haciendo y le siguió. No hubo cuestionamiento. Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y qué voy a trabajar? ¿Y ahora? ¿Y mi futuro? ¿Y mi familia? Cuando miramos el llamado a los discípulos, nosotros miramos esto, gloria al Señor. Pero quiero que se enfoquen en la preparación que ellos tuvieron durante 3 años con Jesús. Hoy les quiero hablar sobre los 2 detalles sumamente importantes que involucran el llamado de Dios. Y el primer detalle, nuestro hermano Arecio le daba entrada antes de terminar, que es tú y tu familia. El primer detalle, gloria al Señor, es usted y su familia. Y en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4, no lo busquen arriba. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4 y 5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice el apóstol Pablo, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Y una de las cosas que hoy en día nosotros vemos, muchos ministros y muchas personas ministrando en la iglesia, pero que hemos visto que su testimonio con la familia no es un testimonio que respalda lo que ellos predican. Gloria al Señor. Y una de las cosas que involucra el llamado de Dios no solamente es a Marconi, sino la familia de Marconi. Gloria al Señor. Algo que a veces nosotros los ministros, los predicadores, gloria al Señor, los líderes de la iglesia, obviamos. Y cuando veo la palabra de Dios, una de las cosas que me manda como ministro es cuidar a mi esposa y tratarla bien. Cuando veo la palabra de Dios, la Biblia me enseña que mi esposa es la reina de la casa y no la esclava. Alábele si puede. Dele un fuerte aplauso al Señor. Muchos de nosotros cuando nos casamos, nuestras esposas pasan a ser nuestras esclavas. Alábele.
No vine a hablar sobre una charla matrimonial. Pero si esa almohada hablara, diría muchas cosas. Otra de las cosas que Dios nos manda como ministro es instruir a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos a ser respetuosos, a ser educados, enseñarlo en la palabra de Dios. Ellos van a crecer y mañana van a tomar sus decisiones, pero como padre, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestra casa. Josué dijo, mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gramaticalmente está mal. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Está mal escrito gramaticalmente. Porque ahora se diría, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero él entendía que había un compromiso como líder de la nación de Israel, que no solo él tenía que tomarlo, sino que su familia también. Pero él no delega la responsabilidad sobre su familia, sino que él la está asumiendo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es decir, como líder, yo me voy a encargar de que mientras yo estoy predicando y enseñando y tratando de hablarle a otros del Señor Jesucristo, mi casa no se pierda. Y muchas veces nosotros, gloria al Señor, como cristianos, no entendemos este punto, que Dios nos llama a nosotros, pero también llama a nuestra casa, también llama a nuestros esposos, también llama a nuestras esposas. La Biblia dice a la mujer, gloria al Señor, cuando el marido no es cristiano, porque usted dirá, no, mi marido no es cristiano y él no quiere venir a la iglesia. La Biblia dice que cuando una mujer es cristiana, con su comportamiento se puede ganar a su esposo. Déselo fuerte el aplauso. El testimonio de nuestras familias también involucra, afecta a nuestros vecinos y las personas que nos están mirando desde afuera. Y lamentablemente a veces hay personas que se van de la iglesia por el mal testimonio de uno de nosotros. A veces hay personas que no llegan a la iglesia por el mal testimonio de uno de nosotros. Y hay personas que han publicado por las redes sociales, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas. En todas las partes hay, en el trabajo, en todas partes, en Walmart, en Kroger, en todas las partes las hay. Pero hay personas que toman eso como excusa para no venir a la iglesia. Y hay otros que cuando están a punto de irse, aprovechan una excusa para también irse de la iglesia. En el tiempo que tengo dentro del evangelio, he cometido muchos errores, innumerables errores. Pero si hay algo que le pido a Dios cada día, es que no haya una separación entre lo que yo predico y lo que yo hago. Todos cometemos errores. En la Biblia los hombres de Dios cometieron errores. Pero si hay algo que usted tiene que tener en cuenta en su trabajo, en cualquier esfera, es que usted es cristiano, que usted es un representante de Dios. Un hombre exitoso no es exitoso por lo que pueda conseguir materialmente. Usted puede conseguir el mundo. Usted puede lograr tener casas, usted puede tener negocio, podemos tener muchas cosas materiales, pero lo que nos considera ser un hombre exitoso es que subimos a la cima y subimos con nuestras familias. Hermano, la familia es muy importante. ¿De qué está compuesta la iglesia? De familia. ¿De qué está compuesta la sociedad? De familia. La familia es muy importante. Y en el plano de Dios, cuando Dios te llamó a ti y tu simiente. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Estando joven, escuché muchas veces ministros jóvenes decir esta frase: Dios me llamó y cueste lo que me cueste, voy a cumplir con ese llamado.
¿Se escucha bien? Pero vi muchos de esos jóvenes crecer, casarse, y luego miraba que se envolvían tanto supuestamente en las cosas de Dios que se descuidaban de su casa. Al final venía un divorcio. Al final venían problemas que no solo afectaba a la familia de ese predicador, de ese ministro, sino que también afectaba a la iglesia y el testimonio de ella. Para nosotros, en ese momento, cuando yo estaba en mis primeros años como cristiano, para mí eso era algo, no, pues si Dios lo llamó, Dios lo llamó. Y si ella no quiere, que se quede. Pero más adelante, al pasar de los años, he entendido que ese pensamiento es algo erróneo. Porque cuando Dios me llama a mí, también llama a mi familia. Cuando Dios llama a Marconi, la primera vez cuando Dios me llamó, en la mentalidad de Dios estaba mi esposa y estaban mis hijos. Yo no lo tenía, pero en la mentalidad de Dios ya estaba mi familia involucrada. ¿De qué me vale predicar la palabra de Dios y al final mi familia perderse? Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿De qué le vale salvarse usted y que su familia se pierda? A veces nos preocupamos por lo que está haciendo el otro. A veces invertimos tiempo en alcanzar planes y metas personales. Y nuestra familia, hermano, se la está llevando el diablo. El Señor lo reprenda. El plan del enemigo orquestándose, como hablaba nuestro hermano Madera, en las escuelas, en la sociedad. Y nosotros estamos tan desenfocados, gloria al Señor, del llamado real de Dios, que nos olvidamos de nuestra casa. Y hoy estoy haciendo un llamado, gloria al Señor. Porque ¿de qué te vale en el mundo alcanzarlo todo si al final tus hijos se van a echar a perder? Déselo fuerte el aplauso al Señor. Voy a abrir un paréntesis. Mientras estaba pensando en esto, a veces hay pensamientos que nosotros tenemos erróneos dentro de la iglesia evangélica, específicamente pentecostal. Hay muchos pensamientos erróneos. Incluso hay libros que hablan sobre versículos bíblicos que nosotros hemos malinterpretado porque no queremos estudiar. Iglesia, no podemos mezclar o confundir algunos conceptos. Por ejemplo, el llamado no es lo mismo que el ministerio. Todos somos llamados. Ahora escuche, usted puede tener el llamado de Dios y no tener ministerio y salvarse. Usted puede tener el ministerio y no haber sido llamado por Dios y perderse. Usted puede tener ambas cosas, el llamado y el ministerio, y perderse. Usted puede tener ambas cosas, el llamado y el ministerio, y salvarse. Por ejemplo, Judas. Judas fue llamado por Dios, llamado por mismo Jesucristo. Nadie fue a predicarle, no fue el hermano Arecio, no fue el hermano Julio, no fue la hermana Gladys, no fue nadie. Fue quien Jesucristo lo llamó. Y Judas era parte del ministerio de Jesucristo. Tenía el llamado y tenía el ministerio. Pero al final se desvió. Gloria al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando somos llamados por Dios, nuestra familia, y punto número 2, gloria al Señor, la capacitación. Cuando el hermano Arecio estaba terminando de enseñar, se detuvo de un momento y habló sobre el instituto bíblico. Y ya le había dado introducción a lo que es el tema de la familia. Y cuando mencionó el instituto bíblico, ya yo le iba a decir, espérese hermano, esté tranquilo, déjemelo a mí, yo lo hablo. Estamos acostumbrados a saber de Dios por lo que otros nos predican. No está mal venir los domingos, escuchar el mensaje
No está mal. Lo que está mal es venir el domingo, escuchar el mensaje y quedarme solo con eso. Eso está muy mal. Porque cuando Dios nos llamó, también nos llamó a capacitarnos, a prepararnos. ¿Por qué? Porque el llamado involucra que lo que yo recibí lo comparta con otros. Y una de las cosas, gloria al Señor, es que usted no le puede predicar a otros si usted no sabe lo que está hablando. Déselo fuerte el aplauso. Hay gente que quiere ser maestro. Usted no puede ser maestro si no sabe de la palabra de Dios. ¿Qué usted va a enseñar? Cuentos. ¿Qué usted va a estar hablando? Boberías, chismes. Usted no puede predicar la palabra de Dios si no sabe predicar la palabra de Dios. Ay, hermano, usted está siendo muy duro. Sí, lo estoy siendo. Porque te puedes perder tú y lo que te oyen. No es cualquier cosa. La palabra de Dios no es cualquier cosa. No es un libro que lo leí y lo que yo entendí, eso lo digo como yo quiero. ¿Por qué hay tantas falsas religiones? Porque alguien se soñó que vino un ángel, entregó 2 tablas y comenzó a predicar. Y ya hoy en día hay una religión. Vino otra persona y se soñó y tuvo una revelación y hoy en día hay otra religión. Porque fueron personas que no se dedicaron a estar sujetos a la palabra de Dios y a interpretarla como ella merita que se interprete. Pero eso pasa mucho y algunas personas van a corroborar y otros tal vez se puedan ofender. Esto de la falta de estudio pasa mucho con nosotros los evangélicos. Usted va a la iglesia bautista y son gente que están estudiando. Tienen programa educativo. Desde que nace hasta que termina, están en programa educativo. Hay muchos institutos bíblicos. Así son otras congregaciones. Pero cuando se trata de la iglesia evangélica, no, el Espíritu me lo reveló. No, yo oro y ya, y por ahí salgo. ¿Y qué usted va a predicar? No, mi hermano, cuando yo me pare en el altar, Dios me va a revelar lo que voy a decir. Aquí no sucede. Pero quien viene de República Dominicana sabe lo que yo le estoy hablando. Hay desorden. Y en la casa de Dios debe de haber orden. Pero ¿cómo lo va a haber si no hay estudio de la palabra del Señor? Déselo fuerte el aplauso. Para usted conseguir una buena posición laboral, usted necesita estar capacitado. Y tiene que saber hacer lo que está haciendo. De lo mismo sucede dentro de la iglesia, hermanos. Para que la iglesia alcance otro nivel, para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer, necesitamos leer. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que usted lee un libro, hermano, usted es bendecido. Quien lee libros sabe de lo que yo le estoy hablando. Porque un escritor puede durar 10 meses, 1 año escribiendo un libro y tan solo en 1 mes usted se lo puede leer. Y todos los años que ese escritor duró preparando ese libro, tan solo en 1 mes usted va a digerir toda esa información. Por tanto, cuando se le está hablando de entrar en el instituto bíblico, no es solamente por ocupar un espacio, sino porque el conocimiento trae bendición. La palabra de Dios dice, por falta de conocimiento, para que usted pueda interpretar muchas de las acechanzas del enemigo, usted tiene que estar nutrido con la palabra de Dios. En el desierto, Jesucristo fue tentado por Satanás con la palabra de Dios. Con la misma palabra Jesucristo le respondió. Pero muchos de nosotros, al no tener lo que es el estudio de la palabra de Dios, cuando el enemigo nos tienta con la palabra de Dios, salimos de la iglesia detrás de falsas doctrinas. Porque no tenemos fundamento. ¿Cuál es tu fundamento, iglesia? El crecimiento, escuche esto, el crecimiento de una iglesia, el éxito de una iglesia va a depender del nivel que las personas, los líderes y la congregación, del nivel de relación que tengan con Dios. Ese nivel de relación no solamente conlleva oración, ayuno y lectura de la Biblia, sino estudio. Cuando hablo de estudio, hermano, es un estudio de un programa educativo, como está hablando nuestro hermano Arecio. Muchas iglesias quieren ese programa. El hermano Arecio ya registró la universidad en el ministerio, está registrada por el Ministerio de la Florida.
Si usted conoce el proyecto, si usted supiera el nivel de proyecto que el hermano Arecio le está presentando, usted se daría cuenta que usted no está aprovechando una universidad como cualquier otra. Gloria al Señor. Sin embargo, muchas veces nosotros nos ocupamos en tantas cosas que nos olvidamos de la palabra de Dios. Y cuando llegan los momentos duros, cuando llegan momentos de pruebas, cuando llegan momentos de dificultades, ¿qué sucede? No permanecemos, porque estamos fundamentados en la arena, no en la roca. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Ahora, en la capacitación hay 3 esferas que yo le quiero mencionar. Número 1, tu carácter debe de ser moldeado al carácter de Dios. El carácter es el patrón de conducta que persiste en el tiempo y define a una persona. Es un conjunto de cualidades propias que define el actuar de una persona en un gran número de escenarios. Por ejemplo, cuando se presenta una situación difícil, donde la hermana Yonaira está discutiendo, vamos a poner conmigo mismo, y yo me quedo callado, y la hermana Yonaira me está acabando frente a mi cara, el hermano Julio está frente ahí mirando, alguien dice, pero esa persona, ¿qué está pasando? Puede ser que el hermano Julio diga, no, lo que pasa es que ella no tiene educación. ¿Usted no ha escuchado eso muchas veces? Que dicen que la persona que está estallando no tiene educación. Cuando usted se dedica a estudiar la palabra de Dios, cuando usted va al instituto bíblico, no solamente a una universidad, sino que está estudiando continuamente, eso le ayuda a moldear su carácter. Mi madre está ahí y usted puede preguntarle, yo no barajaba una. Hermano, yo no barajaba una. No importaba quién fuera, no la barajaba. Ahora, usted me puede exprimir como un trapo. Y yo digo, Señor, ten misericordia. A veces uno va en la calle y uno, Señor, ten misericordia. Porque ya cuando uno comienza a entrarse en la palabra de Dios, uno comienza como a tener misericordia, amor, y como que Dios lo hace ser más bobo a uno, porque uno parece bobo a veces. Y mira lo que hacen con el hermano, con la hermana María. La hermana María, Señor te bendiga. No es que uno sea bobo, no es que uno sea tonto, es que el amor de Dios va formando nuestro carácter, va transformando. Y a veces viene un jefe y se lo come a usted. ¿Qué pasa, Melody? Y usted nada más mira el jefe y te dice, Señor te bendiga. Yo una vez estaba, creo que lo he testificado, a veces uno no sabe frente a quién uno está y por eso también uno tiene que tener cuidado. En una ocasión yo estaba recaudando fondos en un semáforo. Era un joven de 17 años. Estábamos recaudando fondos para llevar a los jóvenes al campamento. Y se me acerca un joven, digo joven, pero no era joven, era más alto que yo, bien flaco, barbudo. Y me dice, varón, ore por mí. Y yo oro por él. Y después le digo, óyeme, ¿qué te pasa? Y nos sentamos ahí mismo en la calle. Y comenzó a testificarme de quién era él. Mano, y mientras él me testificaba, yo temblaba. Porque había acabado de salir de la cárcel. Y ya había matado como a 5 de una familia. Mientras él está hablando conmigo, él al lado y yo aquí, yo, Señor, ten misericordia. Pero no de él, es de mí. Y a veces en la vida, uno está hablando con alguien que uno no sabe su trayectoria, que uno no sabe su pasado, que uno no sabe quién fue esa persona. Y Dios la ha rescatado. La segunda esfera es la manera de resolver problemas y conflictos debe de ser al estilo de Dios, con amor.
Para eso nuestros temperamentos tienen que ser moldeados. Tienen que ser molidos. El temperamento. Porque hay hermanos que tienen el complejo de gasolina. Desde que ven el fuego, se encienden. Tercera esfera. Tu autoestima debe de ser sanada o equilibrada. No puedes sentir que no vales nada o que no eres nadie, porque eso es tener la autoestima baja. Pero tampoco puedes pensar que eres más importante que los demás. No importa la educación que adquiramos, no importa los títulos y los méritos. Tenemos que valorar a las personas. La vida es tan compleja. Dios la diseñó así. Hay gente que han dicho, yo no necesito de nadie. Eso es mentira. Eso es mentira. Hoy Marlene necesita de mí. Mañana yo voy a necesitar de Marlene o de alguien más. La vida fue diseñada así. ¿Usted ve que el mundo es redondo? Dígale al que está a su lado. Hoy tú estás de pie, mañana estás de cabeza. La vida da vuelta. La vida da vuelta. Póngase sobre sus pies, por favor. Gloria al Señor. Estos son 2 puntos. Su familia es lo primero. Usted tiene que cuidar de su esposa. Usted tiene que proteger a sus hijos. No solamente proveer alimento, también educación. No educación de una profesión nada más, sino también de la palabra de Dios. Pero a la vez usted tiene que capacitarse. Porque todo el que está aquí dentro de la iglesia ha sido llamado por Dios. Número 1, tiene un ministerio. O número 2, va a pertenecer a algún ministerio. ¿Escucharon eso? O usted tiene un ministerio, o usted, Dios lo creó para que forme parte del ministerio de otro. En cualquiera de los casos, usted necesita capacitarse para que pueda ejercer bien la palabra de Dios. Y yo quiero invitarlo, gloria al Señor, a que sea parte del Instituto Bíblico. Porque hay tanto conocimiento. Cuando estaba joven, recién en la iglesia, pensaba que estaba listo. Yo pensaba que estaba listo. Déjeme mencionarle algunos puntos. No para gloria mía, sino por qué razón yo pensaba que estaba listo. Repito, no para gloria mía, sino que en ese tiempo, por falta de madurez, yo pensaba que estaba listo. Número 1, estos son algunos requisitos, algunos puntos de lo que yo había logrado en ese momento. Me llegué a graduar del Instituto Bíblico con el más alto honor. Tuve la licencia de ministro. Trabajé como profesor en el Instituto Bíblico. Desarrollé materiales del Instituto Bíblico. Estuve trabajando directamente con los líderes del concilio en la República Dominicana. Fui presidente del Distrito A, presidente de jóvenes en la iglesia local, fui copastor, escribí 2 libros, maestro, predicador. Leía en ese tiempo por lo menos un libro al mes y me gradué de la universidad con honores. Yo creía que estaba listo. Cuando yo miro mi pasado, ahora digo, ¿qué tanto me faltaba? Porque el que tengamos dones y talentos no significa que usted está listo. Uno puede tener todas esas cosas. El apóstol Pablo dijo, todo eso lo tengo por basura, con tal de agradar a aquel que me llamó. Es bueno la educación, porque hay gente que dice, no, la Biblia dice que la letra mata. No se refiere a la educación cristiana, se refiere a la ley.
Dios nos manda a capacitarnos para que podamos debatir con aquellos que contradicen la verdad. Pero si usted no conoce la verdad, cualquier cosa es la verdad. Preocúpese de estudiar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Porque hay personas que Dios coloca a nuestro alrededor que mañana van a necesitar una palabra, una consolación. Y usted está ahí como representante de Dios para que le dé esa palabra, no para que le dé un mal consejo. Estaba escuchando en estos días un pastor que decía que fue una miembro de su iglesia a pedirle consejo. Y ella le decía: pastor, yo me voy a divorciar, me quiero divorciar de mi esposo. Y el pastor le dijo: ¿con quién usted se está relacionando? ¿Cuál es su círculo íntimo? Y ella decía: mis amigas. Y él le preguntó: ¿sus amigas están casadas? Y el pastor ella le dijo: no, pastor, ninguna están casadas. Él le dijo: sepárese de sus amigas. No se divorcie de su esposo, divórciese de sus amigas. La Biblia es claro, gloria al Señor, con lo que es la educación, el entorno con quienes nos desarrollamos. Gloria al Señor. Y menciono todo esto, hermano, porque esta iglesia va en crecimiento. Esta iglesia tiene proyecto de construir un templo grande. Pero la pregunta es: ¿estamos capacitados para un crecimiento? ¿Estamos preparados para manejar conflictos en la iglesia? Mientras más personas llegan a la iglesia, más problemas llegan. Y la iglesia necesita conocer la palabra de Dios para responder a esos problemas a la manera de Dios. Cierre sus ojos. La Biblia dice: la mies es mucha, los obreros pocos. Cierre sus ojos al Señor y dígale: Señor, ayúdame a preocuparme por mi familia, a enfocarme cada día más en el cuidado de mi pareja, de mis hijos, instruirlos. Ayúdame, Señor. A la vez, capacítame, mordéame. Hay muchos errores, hay muchos defectos que tengo, pero te pido, Señor, te suplico, Señor, que me ayudes, que me forme. Quebranta mis vasijas, rompe ese cántaro viejo y hazme conforme a tu imagen. Que cuando la gente me vea, puedan ver un cristiano, puedan ver una sierva de Dios. Que cuando alguien necesite una palabra, yo pueda darle una palabra de sabiduría, no de división, no de chisme, una palabra de Dios que pueda saciar el alma. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Dios, a estar preparado para el ministerio, a estar preparado para la obra. En tu glorioso nombre, Jesús. En tu glorioso nombre, Jesús. Gloria al Señor. Déselo fuerte el aplauso.